El Campeonato Gallego de Supercross disputó su primera prueba de este año en Tui, en el circuito de Randufe, con la organización del club que lleva ese mismo nombre. La verdad es que sorprendía en esta prueba la magnífica inscripción, con 80 pilotos inscritos y sobre todo con una numerosa parrilla de alevines, los más pequeños, quizá con el efecto llamada de tener a pilotos gallegos como Jorge Prado o Rubén Fernández con títulos nacionales e internacionales. Lo cierto es que el paddock de un circuito en las horas previas a la carrera es casi como un fin de semana de camping, con las autocaravanas o furgones, con carpas, avances y toldos, las mesas y las sillas, la buena comida y hasta las tertulias. Si no fuera porque unos pocos se afanan por dar los últimos retoques a las motos, parecería un grupo en plenas vacaciones. Pero, ¿y los niños? ¿Dónde están los niños? Pues teniendo en cuenta que el paddock está en un campo de fútbol, imitando a Cristiano o a Messi, claro. Pero todo cambia los minutos previos a las mangas, donde la actividad se vuelve a centrar en las motos. Y aparecen las caras conocidas, los pilotos que saludan de nuevo a los espectadores de V Televisión, el canal que les sigue donde quiera que van. Rubén Fernández, el campeonísimo de promesas, nos hacía un guiño optimista. Y por allí aparecía también Martín Riobó. Anda, pero este no era trialero. Y así nos íbamos con la música a otra parte de mano de esta charanga que amenizó la fiesta, mientras bajo la lluvia y a golpe de sacho se daban los últimos retoques a la pista y comenzaban a rugir las mecánicas. Los alevines son unos tipos bajitos, porque tienen menos de 11 años todos ellos, pero enroscan como posesos en sus máquinas de 65 centímetros cúbicos. Con 15 pilotos en pista, muchos de ellos debutando en competición en la primera manga, se podían palpar los nervios. Pero de todos ellos emergió un experto, Nicolás Otero, que pronto empezó a poner tierra por medio, con respecto a Caetano Horta y José Canosa, el piloto de Oza dos Ríos. Al que vimos muy guerrero era Martín Riobó, que como buen trialero guardó el equilibrio sobre un circuito muy embarrado y se ganó así una cuarta plaza muy trabajada. A otros, como a Iván Avilleira, no les acompañó la suerte. Nicotero veía así la primera bandera a cuadros de la temporada gallega de Supercross. En la segunda manga, José Canosa tenía un susto en la misma parrilla de salida, pero el que parecía que iba por buen camino de nuevo era Nicotero, que se ponía al frente. Pero en el Supercross nada es seguro, y así en la quinta vuelta, con Caetano Horta presionándole, Nico sufrió un percance y perdió así el liderato frente al piloto del Motoclub Saltón. En la tercera posición, José Canosa repetía puesto y se aseguraba un sitio en el podio. Los más pequeños pasamos a los mayores, la llamada categoría veteranos, con 14 pilotos en pista. Una categoría que comenzó con caídas en la primera curva. Y otro de los polifacéticos del motociclismo es Juan Fernández Puga, el piloto de Carballo, que aún acumulando 1000 cicatrices en su curtido cuerpo, sigue siendo muy rápido sobre una moto. Así lo demostró rodando en Randufe por debajo del minuto por vuelta, lo que le sirvió para ganar la primera manga por delante de Javier Alonso. La emoción estuvo en la lucha por la tercera plaza, entre Óscar Barcia y Elías Otero, que buscaron el podium con afán. Eso sí, no faltaron algunos percances, como en el que se vieron implicados Santiago Guiance y Fernando Galán, que siguieron sin problemas en carrera. En la segunda manga hubo menos historia, porque Juan Puga volvió a poner tierra por medio, mientras Óscar Barcia se sacaba la espinita de la primera manga, obteniendo un segundo puesto muy tranquilo al controlar a Santiago Guiance en todo momento. Así que Puga, que ya era líder veterano en enduro, salió de Tui también como líder en Supercross. Y la categoría más masiva fue la de aficionados, una clase para iniciarse, en la que incluso hubo pilotos que no pasaron el corte de los 16 en parrilla.
Iván Iglesias, con la Moto 43, tomó delantera la primera manga, mientras Alejo Muras se ponía en la segunda posición. Pero la lucha por la segunda y tercera plaza sería frenética durante toda la manga, ya que Argimiro Lago, que salía mal, empezó una remontada que en la vuelta 7 le llevó a alcanzar la segunda plaza e incluso a amenazar el liderato de Iván Iglesias en una llegada apretadísima. Otro que remontó fue Alberto Fernández, con premio final en la tercera posición. En la segunda manga de aficionados se montó un tremendo lío en la salida que permitió a Iván Iglesias volver a liderar la carrera, pero de forma efímera, ya que en la tercera vuelta, Adrián Lijó, el endurista, se puso en cabeza seguido por Juan Carlos Outón. Al que le tocó otra remontada fue al propio Argimiro Lago, que se convertiría en protagonista, ya que poco a poco su esfuerzo le llevó a alcanzar a los dos líderes, y en la misma línea de meta hizo un espectacular salto con la intención de ganarle la plaza a Outón, pero acabó en una caída que hizo temer algo grave, aunque al final todo quedó en un susto. Una carrera al principio de la mañana con barro, pero bueno, a la tarde secó y se dio corrido bien. Fue divertido. Sí, el año pasado quedé quinto porque tuve una lesión y me estoy recuperando de 3 vértebras que me he roto y bueno, pasó la primera carrera contento. Muy contento. A pesar de todas estas emociones, al Supercross de Tui aún le quedaban dos platos fuertes. El primero, el de la categoría promesas, la de más nivel, ya que a Rubén Fernández, actual campeón de España, a su hermano Sergio y a Joel Antón se le unieron este año Pablo Soto y Yago Martínez, recién llegados de la categoría Leví. En la familia Fernández parece tradición que Sergio abra el camino a su hermano en las primeras vueltas. Y esta vez se repitió la historia, pero solo durante 3, en las que tardó en poner los galones Rubén y colocarse en cabeza. Joel Antón anduvo muy inquieto sin perder de vista la rueda trasera de Sergio, mientras el recién llegado Pablo Soto se adaptaba bien a la categoría con una cuarta plaza sin inquietarse. Yago Martínez, por su parte, se peleaba con una moto que lleva la rueda pequeña, hasta que el joven piloto de Móvete en la moto pegue el estirón. Fernández y Fernández, por tanto, al podio, con Joel Antón en el tercer peldaño. Y en la segunda manga, otra vez la misma historia. Abre el camino Sergio, pero la 70 de Rubén se coloca en solo 2 vueltas de líder. Pablo Soto tenía esta vez problemas y dejaba el camino libre a Cristian Laíño. También Yago Martínez probaba el barro de Tui en su estreno en la categoría promesas. Y el que forzaba la máquina era Joel Antón, tratando de apurar a Sergio Fernández en la misma meta. Sí, la verdad es que mi hermano sale muy bien, después me cuesta bastante pasarlo y me estuvieron dando mucha guerra estas mangas. La primera carrera del campeonato gallego y lo pasamos muy bien, un circuito muy bueno y primera posición cogemos bastantes puntos que son buenos cara al campeonato y a ver qué pasa a la siguiente. Y quedaba para el final la categoría senior y junior corriendo juntos. Con 16 pilotos en pista, la primera curva fue trepidante. Ricardo Costas, que salía mal, se iba al suelo tocado por otro piloto. Dani Filgueira se iba también fuera de la pista. Y Mar Martínez y Jorge Paradelo montaban un puzzle con las dos motos. Feijóo se ponía por delante, pero le duraba poco ante el empuje de Alejandro Vázquez con la número 46. Pero todas las miradas estaban puestas en Ricardo Costas con la moto número 3, que desde el puesto 12 empezó una tremenda remontada que en solo 7 vueltas lo pondría de segundo para saltar en la novena al liderato, que ya no abandonó. Casi con él avanzó también Óscar Barciela, que finalmente sería tercero.
segunda manga, el más rápido en la valla sería Adrián Cruz, pero esta vez Costas no quería bromas y enseguida se puso al frente, controlando por el rabillo del ojo a todos sus rivales. Mientras Cruz bajaba su rendimiento en un machacón circuito, Alejandro Vázquez recuperaba la segunda plaza. Y la emoción al final estuvo en la lucha por la tercera, con Feijóo que en la última curva le birló la cartera a Cruz, subiéndose al podium por los pelos. Dudábamos que de correr ou non porque había chuvia, pero ao final fíxose, ao final o circuito estaba perfecto e saliu perfecta a carreira. Bueno, foi máis complicado remontar, posto que levo a moto de 125 que é inferior ás outras e nada máis. La carrera me gustó bastante, el público estuvo bastante también metido en la carrera, circuito bien, unas poquitas de roderas, pero por el mal tiempo. Y nada, quedé las dos mangas hice primero, la primera manga salí, en la primera curva me caí, estuve en las últimas posiciones, remonté, quedé primero y la segunda manga estuve luchando entre los tres primeros y al fin las últimas vueltas di un pequeño tirón y volví a ganar la manga. Mucho nivel, tanto organizativo como entre los pilotos, que nos van a deparar un campeonato gallego de Supercross emocionantísimo. No se pierdan la próxima cita el 13 de mayo en el circuito coruñés de Prince.